Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Úrsula Dato cumplió 67 años cuando se conocieron por primera vez. La anciana ya había arrojado una bolsa de basura en un contenedor de plástico cuando escuchó algo chillar dentro del contenedor. Miró dentro y notó que había otra bolsa idéntica junto a la suya, moviéndose ligeramente. El chirrido venía precisamente de allí. Con dificultad, Úrsula Dato alcanzó la bolsa, la colocó en el suelo, desató el nudo y no podía creer lo que veían sus ojos. Un cachorro flaco y pelirrojo estaba dentro de la bolsa. Su pelaje estaba pegado y las lágrimas reales se deslizaban por los bordes de sus ojos azules. Él miró a la mujer con esperanza y miedo al mismo tiempo. Trató de levantarse sobre sus patas, pero no pudo. Aparentemente estaba completamente debilitado. «¿Pero quién eres tú, Dulce?», casi susurró Úrsula Dato. «Ven aquí». Y ella lo tomó con cuidado en sus brazos y lo sostuvo contra su pecho. El cachorro lamió su mano. «Mira nada más, qué monstruos». La mujer continuó indignándose. «Han perdido toda conciencia. Son unos desalmados». Úrsula Dato se quedó allí por unos 5 minutos tratando de averiguar qué hacer con este pobre animal. Era vieja y cada año tenía menos fuerzas. ¿Cuánto tiempo más viviría en este mundo? 5 años como máximo. Y si ahora puede ocuparse del cachorro, ¿qué pasaría con él cuando ella se fuera? El pueblo donde había vivido toda su vida Úrsula Dato estaba en declive, como muchos otros similares. Solo quedaban 3 viejos habitantes: ella misma, la ex maestra Casilda Morales, al otro lado de la calle, y el anciano Adán, que tenía casi 80 años. Él no reconocía a casi nadie desde hacía un par de años. Solo se sentaba en un banco desde la mañana hasta la noche, enrollaba cigarrillos malolientes. La mayoría de sus conocidos habían fallecido año tras año o se habían mudado a la ciudad para estar con sus hijos, y los jóvenes que reconstruían casas como casas de campo eran de una pasta diferente. Muchos vinieron con sus perros feroces y de raza y no les importaban los perros locales, abandonados y sin hogar. A menudo llamando al servicio de captura de animales vagabundos en otoño. Pero ella nunca se destacó por su bondad. Por lo tanto, no está claro cómo terminaron las vidas de los desafortunados que lograron atrapar y poner en una jaula. Si Úrsula muere, Pelirrojo podría ser capturado y llevado a un lugar desconocido. De alguna manera, entre sus reflexiones, ella no se dio cuenta de cómo le había dado un nombre, pero de todas maneras, Pelirrojo. Ahora ella es responsable de él. No podía simplemente ponerlo de vuelta en el paquete. Además, es poco probable que encuentre a alguien dispuesto a adoptar un cachorro en el pueblo en este momento. La nieve comenzaba a derretirse en la calle. A finales de marzo, las carreteras estaban intransitables y aún faltaba mucho para la temporada de jardinería y barbacoas. Hay casi nadie en toda la zona. «No importa, Pelirrojo», resumió sus pensamientos en voz alta la mujer. «De alguna manera lo haremos, y luego lo que Dios nos dé». Úrsula Dato se dirigió a casa con Pelirrojo en su regazo. En casa, lo primero que hizo fue alimentar al cachorro con lo que encontró: leche y pan. Él comió con apetito, comenzando a pararse en sus patas y moviendo su cola. Úrsula preparó más comida, calentó agua, bañó al cachorro, lo envolvió en una gruesa toalla de felpa y se acomodó en la cama junto a él. Estaba muy cansada por todas las emociones y todo el ajetreo. Se despertó 1 hora después y lo primero que vio fue la sonriente carita de Pelirrojo. Él la miraba con sus patas delanteras y su hocico asomando por la toalla. «¿Te calentaste?», le sonrió Úrsula. «Ven, pensemos en un nuevo lugar para ti. Allí es donde dormirás ahora». Y la mujer se puso a trabajar de nuevo. De alguna manera se sintió con más energía
y su cabeza estaba más clara. Ahora tenía a alguien de quien cuidar, algo que planificar para los próximos días. Después de todo, durante los últimos 2 años, sus noches habían transcurrido de manera similar una tras otra, de tal manera que no solo Úrsula confundía los días de la semana, sino que a veces no recordaba de inmediato qué mes era afuera. Hace justo 2 años, su amiga más cercana, con quien se comunicaba especialmente de cerca, había fallecido. Entonces, su hijo y su hija, que ahora vivían en el sur junto al mar, le pusieron un ultimátum. O ella finalmente se mudaba con ellos o no prometen poder visitarla en el pueblo al menos una vez al año. «Tenemos mucho trabajo», dijeron. La hija había tenido un tercer hijo. Los 2 mayores ya habían ingresado en la universidad y el hijo se había divorciado recientemente y estaba atrapado en disputas legales, tratando de obtener la custodia de su segundo hijo de su joven ex esposa. Por supuesto, Úrsula no podía irse del pueblo. Aquí nació, aquí pasó su infancia hambrienta durante los años de guerra. Aquí esperó junto a su madre durante varios años el regreso de su padre desaparecido en el frente. Nunca volvieron a verlo. Su madre, resignada a que su esposo nunca volvería, se marchitó rápidamente y murió, dejando a Úrsula de 16 años sola para luchar en la difícil vida de la posguerra. Ella tuvo que abandonar la escuela, conseguir trabajo como ordeñadora y hacerse cargo del hogar. Y lo logró. Muchas amigas se fueron del pueblo para estudiar y ninguna de ellas regresó. También la persuadieron para que se fuera. Hilanderas y tejedoras eran necesarias en todas partes. Un día Úrsula se hizo amiga de un hombre de la ciudad que llegó accidentalmente al pueblo. Él casi la convenció de ir con él a la fábrica en la ciudad, prometiendo ayudarla en todo cuando llegara. Pero un mes después de su partida, la joven se dio cuenta de que estaba embarazada. Escribió cartas a ese hombre preguntándole qué debía hacer, pero nunca respondió. Y sobre los frágiles hombros de Úrsula, de 18 años, cayó la preocupación por su hijo. Con tal carga y tal reputación, casi era imposible encontrar un compañero de vida. La joven había perdido la esperanza de formar una familia completa cuando llegó a la aldea Benito, un joven agrónomo. Se enamoró de él a primera vista. Nunca antes había sentido esos sentimientos por un hombre. Incluso la pasión fugaz por el primer hombre se desvaneció por completo ante la arrolladora avalancha de amor no correspondido que se apoderó de su corazón. Y extrañamente, Benito respondió a los sentimientos de la joven. Esta vez, todo era real, sin fingimientos ni traiciones. Se casaron después de 1 año y pronto nació Roquelia. Parecía que la felicidad no tendría fin. Todo estaba en orden en la vida. Úrsula incluso logró ingresar al Instituto Agrícola a distancia, bajo el patrocinio de Benito, con la esperanza de hacer carrera en el futuro. Los vecinos también empezaron a tratarla con respeto, olvidando por completo su pasado. Pero todo terminó tan abruptamente como comenzó alguna vez. Benito murió de un ataque al corazón mientras dormía. Muchas veces, recordando los altibajos de su vida, Úrsula no podía entender de dónde sacó la fuerza para comenzar todo de nuevo desde cero. Tuvo que abandonar el instituto, al igual que la escuela en su momento, trabajando en 2 turnos y apenas teniendo tiempo para ocuparse de los niños en casa. Ella aún logró salir adelante, dar a su hijo e hija una educación secundaria y cuando crecieron, enviarlos a la ciudad para que obtuvieran una educación superior, para que pudieran aferrarse y lograr lo que su madre nunca pudo, y lo lograron. Primero se casó el hijo y luego la hija encontró un buen marido. Cada verano venían a visitar. El hijo arreglaba gradualmente la casa en ruinas, mientras que la hija y sus hijos disfrutaban caminando por el bosque, recolectando bayas y hongos y luego haciendo mermelada por la noche, cuyo aroma se difundía por todo el pueblo. Sin embargo, hace 2 años dejaron de venir
y Úrsula permaneció firme en su decisión de quedarse en el pueblo hasta el fin de sus días. Pero después de la muerte de su amiga, la tristeza se convirtió en una huésped constante en su casa. Con cada mes se volvía más pesada, consumiendo sus últimas fuerzas. Era difícil ir a la tienda y llevar bolsas pesadas de comida. Incluso perdió su apetito al pensar en tener que ir tan lejos otra vez. Sin embargo, con la llegada de Pelirrojo, todo cambió gradualmente. No sucedió de la noche a la mañana ni en una semana, pero así es como la vida de Úrsula se arregló. Ella estaba feliz, aunque no dejaba de preocuparse por el destino del perro. Después de todo, no se sabe qué pasará cuando la anciana se vaya a otro mundo. El perro creció hermoso, saludable, con un pelaje largo y brillante bajo el sol y con el carácter más amable. Incluso resultó que su raza era interesante, un Sheltie. Así lo afirmaban al menos los dueños de los perros que con los años empezaron a poblar el condado. Nadie sabía quién había arrojado al cachorro a la basura hace 5 años. Sí, pasaron 5 años como si fuera un solo día. Los vecinos criticaban a la abuela Úrsula y le decían: ¿por qué te cargaste una carga así en la vejez? Al principio intentaba justificarse contando cómo había encontrado a Pelirrojo en la basura, pensando que su decisión sería comprensible. Lo habría dejado allí en la basura, como si sus vecinas la estuvieran culpando. ¿Por qué lo necesitas? Apenas puedes vivir con tu pensión y todavía tienes que mantener a este. Mira lo sano que está. Pelirrojo lo entendía todo. Úrsula sabía exactamente que lo entendía. Por lo tanto, ella dejó de tener ese tipo de conversaciones con los vecinos. No era tan glotón como se pensaba. Solo su pelaje grueso lo hacía parecer de gran tamaño, y cuando lo lavas, no es tan grande, es delgado y robusto. Pelirrojo comía de manera bastante modesta, aunque salía a pasear con frecuencia. En otoño, Úrsula y él iban a buscar hongos juntos. Su vista, ya dañada, no le permitía a Úrsula distinguir los hongos entre las hojas de colores brillantes. Pelirrojo siempre venía en su ayuda, husmeando y encontrando los buenos hongos. A Úrsula Dato le gustaban ese tipo de paseos, pero un día, durante uno de esos paseos, de repente se sintió mal y su corazón se contrajo fuertemente. Anteriormente también había sentido eso, pero no tan fuerte como esta vez. La mujer se sentó en un tronco, se agarró el pecho, pero no pudo levantarse. Perdió el conocimiento. Pelirrojo corrió alrededor de ella durante 1 minuto, lloriqueando, ladrando y lamiendo su rostro pálido con su lengua áspera. Luego, dándose cuenta de que su dueña no se recuperaría por sí misma, corrió al pueblo llamando la atención de todos los que se cruzaban con él con su fuerte ladrido. El primero en darse cuenta, sorprendentemente, fue el abuelo Adán, quien aún, a pesar de su edad, continuaba cumpliendo puntualmente con su guardia en el banco cerca de su casa. Tiró su cigarrillo, fue a ver al vecino y le pidió que fuera con Pelirrojo a comprobar si algo había sucedido con Úrsula en el bosque. A regañadientes, el vecino aceptó y llegó a tiempo. Llevaron a Úrsula a casa, llamaron a la ambulancia. Por suerte, las lluvias en septiembre no eran tan frecuentes. La ambulancia llegó sin problemas al pueblo y llevó a la anciana al hospital más cercano. Y por primera vez en sus 5 años de vida de perro, Pelirrojo se quedó solo. La primera noche vigiló la casa como un perro fiel y responsable, y Pelirrojo era responsable. Por supuesto, él sentía todo de manera diferente a como lo haría un vigilante humano. Era más como un estado de ansiedad, como si algo estuviera cerrándose alrededor de la casa. Después de todo, este era su hogar y algún día todo podría ser destruido aquí. Por desgracia, la temperatura cayó bruscamente esa noche. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo y la luna, enorme y antinatural, parecía sombríamente gris para Pelirrojo, flotando sobre las copas de los abetos, y ansiaba aullar. Recordó a su dueña, sin vida y desamparada.
Cuando la llevaban en una camilla a una caja de hierro con ruedas, la tristeza invadió todo su corazón. No pudo resistir y comenzó a gemir prolongadamente y luego a aullar. Otros perros, que aún permanecían con sus dueños en el pueblo, se unieron inmediatamente a su canción. Las luces se encendieron en las ventanas de las casas vecinas y se escucharon maldiciones. Pelirrojo se calló. No, aullando aquí no ayudará. Necesitamos hacer algo diferente. Con la casa, probablemente nada sucederá en el corto plazo. Primero necesitamos encontrar a la dueña y escuchar lo que diga si recupera la conciencia. Pelirrojo repasó en su mente cientos de olores, centrándose en uno de ellos. Era el olor de esa caja de hierro, único y diferente a cualquier otra cosa. Así olían todos los coches que entraban al pueblo. También olían las pequeñas bolitas redondas que Úrsula bebía todo el día con intervalos regulares, acompañadas de agua. A esta mezcla le añadía ligeramente algo similar al olor del abuelo Adán, cuando salía un poco borracho y se sentaba en el banco. Esta mezcla no se podía confundir con nada más. Le bastaba con unos segundos, mientras la puerta estaba abierta, Pelirrojo salió corriendo a la carretera y, encontrando la huella de la ambulancia, bajó la cabeza cerca del suelo. El rastro restante, mezclado con el aroma del asfalto, la suciedad y la resina de pino, era suficiente para mantener la dirección correcta. El sol aún no había salido por encima del horizonte cuando estaba sentado en la recepción del primer hospital de la ciudad. Aquí se perdían todas las pistas. Necesitábamos penetrar en el interior para que la búsqueda pudiera continuar. De vez en cuando salían personas por la puerta, miraban a Pelirrojo, sacudían la cabeza o sonreían. Incluso alguien intentó acariciarlo. Pelirrojo estaba un poco tenso por eso, pero permitía tal libertad, abierto para olfatear el aroma de la dueña. Ella estaba en algún lugar allí, en lo profundo del sombrío edificio de ladrillo grisáceo. Por supuesto, el edificio no era gris, sino de un rojo oscuro, pero Pelirrojo, como todos los perros, no podían distinguir el rojo. Ya cerca del mediodía, salió del hospital una joven en bata blanca. De ella emanaba un fuerte aroma a Úrsula. Incluso Pelirrojo se levantó y movió la cola, mirando a la desconocida con curiosidad. «Perrito», dijo la joven en un tono prolongado, «qué guapo eres. ¿A quién estás esperando? ¿A alguien conocido en la habitación?» La joven se inclinó y extendió la mano hacia él. Su mano olía a medicina y jabón de fresa, igual que en su casa. Pelirrojo lamió su mano tibia. «Pequeño», siguió hablando con él la enfermera, «preguntaré en las habitaciones a quién puede pertenecer el perro aquí. Oye, ayer trajeron a una abuela llamada Úrsula». Al escuchar el nombre tan familiar, Pelirrojo ladró. La joven se sobresaltó ligeramente y retiró su mano. «Oh, lo asusté, pero realmente quería decir algo diferente». Para tranquilizar a la desconocida, Pelirrojo se levantó de nuevo, movió la cola y comenzó a saltar en sus patas traseras. La joven sonrió de nuevo, entendiendo correctamente esta vez. «Entonces, Úrsula», repitió ella el nombre. Pelirrojo ladró de nuevo. «Bueno, pequeño, entendí. Cuando vuelva, definitivamente le preguntaré a ella. Se ha recuperado, así que no te preocupes. Pero para ser honesta, tu dueña todavía está muy débil. Pero no adivinemos lo que Dios quiera». Pelirrojo sabía pocas palabras y, por supuesto, no entendía todos los matices de lo que escuchaba. 3 palabras le eran familiares: Úrsula, preocupes y Dios. Pero ya era suficiente para que él dedujera que la joven conocía bien a su dueña, que ahora estaba consciente y que algunas circunstancias aún no permitían estar seguro de nada. Antes, Úrsula siempre hablaba de Dios en momentos en que sentía inquietud en su alma. La joven se fue. Pelirrojo se acercó a la puerta y se echó. Estaría aquí todo el tiempo que fuera necesario, decidió. Aunque seguía preocupado por su casa,
Tenía que resolver ese asunto de alguna manera. Bueno, él encontraría una solución. La enfermera se llamaba Romina. Trabajaba en este hospital solo por el segundo mes, muy joven. Acaba de terminar la universidad. Era una chica buena y romántica. Los grises días laborales del hospital todavía no habían cambiado su visión de la profesión elegida. Creía que definitivamente iba a salvar a la gente y llevar luz a este mundo. Solo necesitaba un poco de experiencia. Pero el primer mes salió torcido. Resultó que faltaban muchos medicamentos en el hospital y que los médicos constantemente cambiaban, trabajando un poco y luego yéndose a clínicas comerciales. A ella a menudo le tocaba trabajar horas extras. Faltaba desesperadamente personal de nivel inferior y medio. Muchos trabajadores de la limpieza venían a trabajar en estado de embriaguez y nadie se negaba a aceptar dinero de los enfermos, si estos lo ofrecían. Pero ella nunca sería así, eso era imposible. El juramento de Hipócrates y la ética médica no eran solo palabras vacías para Romina. Cuando regresó del departamento terapéutico a cirugía, fue directamente a la habitación de Úrsula Dato, como le había prometido a Pelirrojo, que seguía tumbado junto a la entrada. La abuela había adelgazado mucho en un día. Docenas de nuevas arrugas cruzaron su rostro pálido, sus ojos se volvieron sin color y miraron con tristeza y desesperación. «Úrsula Dato», le habló Romina, poniendo la mano sobre su brazo. «Ese perrito pelirrojo que vigila todo el día en la entrada es tuyo, ¿verdad?» Úrsula se sobresaltó. Un brillo vivo parpadeó en sus ojos por un segundo. Incluso hubo un ligero rubor en sus mejillas. «Sí, mi perrito, es mío, esponjoso, ¿verdad? Tiene una raza así. Olvido toda esa palabra. Comienza con la S». «¿Sheltie?», le sugirió Romina. «Sí, exactamente, esa. ¡Qué inteligente eres! Lo encontró entonces, ¿verdad? Se llama Pelirrojo. Bueno, mi niña, no sé cómo va a estar sin mí si Dios me lleva». «¿Qué está diciendo Úrsula Dato? Todavía vamos a luchar juntos. Todo va a estar bien». «Ya basta de esta lucha por la vida. Siento que me queda poco tiempo. ¿Podrías traer a Pelirrojo aquí, aunque sea por un momento, mi querida? Me despediría de él y le daría algunas instrucciones, porque no sería bueno si partiera sin despedirme». Romina entendía que discutir con Úrsula en ese momento no tenía sentido, y su estado era realmente crítico. Su corazón apenas podía soportarlo. Todos los análisis y resultados indicaban que no se podía hacer la operación. El organismo debilitado no lo aguantaría. Solo podían esperar un milagro, pero eso era como jugar a la ruleta. Romina no dijo nada reconfortante. «Los animales en la habitación, usted lo entiende, no se puede. Solo durante la noche, cuando solo queden unos pocos en guardia. Hoy voy a hacer otro turno. Si su pelirrojo todavía está vigilando la puerta, intentaré traerlo, pero no prometo nada. Dependerá de cómo resulte, ¿de acuerdo?» «Está bien, querida», asintió Úrsula con la cabeza. «Lo entiendo todo. Podría costarte caro hacer trucos así, pero también entiende a Pelirrojo y a mí. Hemos estado juntos los últimos 5 años como una sola entidad. Si no fuera por él, ya no estaría viva. Él me dio fuerzas. Lo siento, no puedo compensarte por tu amabilidad». «Olvídalo, Úrsula Dato», la interrumpió Romina. «¿Qué compensaciones? Ni siquiera pienses en eso. Descansa por ahora. Volveré en 1 hora para ponerte las inyecciones y luego veremos». Úrsula no dijo nada. Simplemente cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla sin que siquiera la sintiera. Esa noche, Romina compró comida para perros y un pequeño cuenco en la tienda más cercana. Puso agua en el cuenco y vertió la comida en el césped a la izquierda de la entrada. Pelirrojo bebió un poco, pero no comió. Bajó la cola como si se disculpara con la chica por no tener apetito. Luego se acurrucó de nuevo junto a la puerta. Romina le dijo algo.
Pelirrojo entendió por las palabras familiares y el tono que ella había cumplido su promesa y que ahora tenía una oportunidad de entrar en el hospital algún día. ¿Pero cuándo? No lo sabía. Pensaba en su casa sin protección, pero no podía alejarse de la puerta del hospital de ninguna manera. Las malas premoniciones empezaron a oprimir el corazón, al principio como pequeñas gotitas que caen de los cicles en primavera, pero pronto comenzaron a convertirse en arroyos. Las premoniciones sonaban en la cabeza, chillaban y chirriaban desagradablemente. Su corazón latía cada vez más rápido. Para medianoche, el pánico había atrapado a Pelirrojo. Se levantó y comenzó a rascar la puerta. Afortunadamente se abrió y Romina apareció en el umbral. «¿Estás aquí, Pelirrojo?», susurró ella. «¡Qué buen chico eres! Vamos, entra rápidamente». Pelirrojo entendió lo que ella quería. Con cuidado metió su hocico por la puerta abierta y olfateó el aire. Su corazón latía cada vez más fuerte. «Solo ten cuidado, por favor», dijo Romina casi en un susurro. «No ladres, sigue en silencio detrás de mí». Pelirrojo entró y siguió a la chica, con la cola entre las piernas y las orejas pegadas. Subieron por una amplia escalera de hierro hasta el segundo piso y giraron a la izquierda. Junto a la pared, en la luz de una sola lámpara, estaba sentada otra chica, también vestida de blanco. Miró sorprendida a la pareja que se acercaba sigilosamente y se tocó la sien con el dedo, mirando a Romina con una expresión de interrogación. Ella solo presionó su dedo índice contra sus labios en respuesta. Caminaron unos 10 metros más y doblaron la esquina. Allí, el olor ya familiar de Úrsula era tan fuerte que Pelirrojo no pudo evitar casi ladrar, pero se detuvo a tiempo, ya que ahora la señal de silencio con el dedo cruzado sobre los labios estaba destinada a él. Incluso su conciencia se nubló un poco, pero Pelirrojo hizo un gran esfuerzo para no despertar al hospital dormido con su ladrido alegre. Romina abrió la puerta de la habitación y dejó entrar al perro. Esa noche Úrsula estaba muy mal, a veces caía en el olvido, confundía nombres y eventos de su vida. A veces parecía pensar que la guerra todavía estaba en marcha y le preguntaba a Romina por su padre, si él le había enviado alguna noticia del frente. Otras veces hablaba con Romina llamándola por el nombre de su propia hija. Solo de Pelirrojo, la mujer no se olvidaba y esperaba que la enfermera lo llevara a su habitación. Romina había llamado al hijo de Úrsula ayer y le había contado sobre la condición crítica de su madre. Él prometió contactar a su hermana y tomar el primer tren para venir. Cuando Pelirrojo se acercó a la cama de Úrsula y apoyó su hocico en su mano fría, ella abrió los ojos y una sonrisa iluminó su rostro. «Pelirrojo», dijo en voz baja, «buen chico, finalmente has llegado». «Hola, hola». Quería acariciar al perro en la cabeza, pero su mano ya no le obedecía. «¿Ves cómo resultó pequeño?», continuó ella, suspirando pesadamente después de cada palabra. «Pero sabíamos de esto, siempre lo supimos tú y yo, así que perdóname, amigo, tu dueña hizo todo lo posible, perdóname». El perro no apartó la mirada de Úrsula, escuchando cada una de sus palabras, pero ella también podría no decir nada. A Pelirrojo le bastaba con lo que había escuchado, lo raro y difícil que late el corazón de la anciana, cómo le suena la respiración en el pecho y cómo fluye lentamente la sangre por sus venas. Y el olor principal de Úrsula se hizo apenas perceptible. Para Pelirrojo olía a sol y estrellas en un cielo nocturno claro. Era el olor de la vida. Si supiera algo sobre el alma, pensaría que huele así, alma. Cada persona tiene la misma base de este olor. Solo pequeñas diferencias añaden a su composición las peculiaridades de la personalidad única y algún código de parentesco. Por el olor se puede entender fácilmente quién es hija
hijo, hermana o hermano de quién. Pasaron otros 10 minutos en completo silencio. Romina estaba parada junto a la puerta de la habitación y lloraba en silencio. El espacio estrecho apenas estaba iluminado por una lámpara tenue encima de la entrada y otra farola en la calle, cuya luz, enredándose en las últimas hojas de los altos tilos, proyectaba en la pared sombras extrañas y móviles. Además de Úrsula, había otras 2 mujeres mayores en la habitación, pero dormían y no podían ver esta extraña escena nocturna. Finalmente, Úrsula cerró los ojos, suspiró profundamente y se quedó quieta para siempre. Pelirrojo se estremeció, hundió su nariz en la palma de su mano, luego se volteó y miró a Romina, como si buscara una respuesta de ella. Pero ella cubrió su rostro con las manos y no vio la mirada interrogante del perro. Todo el olor del alma finalmente abandonó el cuerpo de Úrsula. Romina temía que ahora sería difícil sacar a Pelirrojo del hospital, pero cuando ella, un poco más calmada, se acercó a él para decir algo, él mismo corrió hacia la salida. Así que ella lo alcanzó solo en la puerta del área de recepción. Romina lo dejó ir y él inmediatamente se alejó hacia la carretera. Pelirrojo corrió de regreso a su casa. De repente, algo le sugirió que debía estar allí en ese momento. Después de todo, si el alma de su dueña no estaba aquí, podría haber regresado a la casa. ¿A dónde más podría haber ido? Por supuesto, el perro no podía construir largas cadenas lógicas. Pensaba de manera diferente. Las ideas y la secuencia de acciones surgían en su cabeza de inmediato y si parecían tener la forma correcta, entonces podía seguirlas sin ninguna duda. Pero esta última idea resultó un poco confusa. Algo siempre estaba rompiendo sus bordes suaves, formando una especie de agujero. Después de correr 1 kilómetro por la carretera, Pelirrojo se detuvo. No es por allí. No hay Úrsula en casa. Algo está tratando de engañarlo, desviándolo del camino correcto, y él lo creyó. Necesita volver atrás. Esta idea parecía ser la correcta. Pelirrojo se dio la vuelta y corrió de regreso aún más rápido. Llegó a tiempo. El camilla con el cuerpo de la difunta Úrsula ya se dirigía a la morgue vecina. Pelirrojo sintió que era Úrsula la que estaba en la bolsa de plástico negro. Un trabajador de la salud conducía la camilla y Romina caminaba junto a él con papeles en la mano. Al ver a Pelirrojo, la chica lo llamó. Él se unió a la procesión. ¿Es ese el perro del que hablaste?, preguntó el trabajador de la salud a Romina. Sí, él. Trate de no alejarlo si se queda merodeando cerca de la morgue. Está bien. Cuando rodearon el edificio rectangular de una sola planta, Pelirrojo recordó que ya había estado aquí una vez, justo en el año en que viajó en autobús con los pocos habitantes del pueblo para recoger el cuerpo de Bueno, amiga de Úrsula. Recordó los olores. No se confunden con nada más. Es aquí donde llevaban a las personas que habían dejado de oler bien por dentro y los llevaban al cementerio a 1 kilómetro de su pueblo. Allí los enterraban en la tierra por alguna razón. Pelirrojo vio todo esto y entendió que no había retorno del cementerio. Así que decidió esperar a que Úrsula fuera colocada en un ataúd de madera y llevada en su último viaje. Durante los 2 días siguientes, Romina observó a Pelirrojo desde la ventana del hospital. Los sanitarios y el guardia no lo echaron. Romina le llevó comida para el almuerzo. Solo en el segundo día, Pelirrojo tocó la comida, pero todavía sin mucho apetito. El día del funeral, un autobús llegó al depósito de cadáveres. Ya había unas 6 personas frente al edificio. Alguien hablaba en voz baja con alguien más, alguien fumaba en silencio y luego buscaba un cenicero para tirar la colilla. Los hijos de Úrsula llegaron hace 2 días. Pelirrojo nunca los había visto antes. Romina tenía el día libre y a los trabajadores sanitarios ni siquiera se les ocurrió explicarle al hermano y a la hermana qué relación tenía el perro Pelirrojo con Úrsula. Sin embargo,
Podrían haberlo adivinado por sí mismos y probablemente lo hicieron, ya que sabían de la existencia de Pelirrojo, pero no prestaron atención a él. Por el olor, Pelirrojo los identificó especialmente, ya que percibió notas familiares, pero no tenía la intención de forzarse en alguien como amigo. Cuando sacaron el ataúd abierto con el cuerpo, Pelirrojo finalmente vio a su dueña, solo la parte delantera de su rostro, ya que su altura no le permitía ver más. Úrsula no se parecía en nada a sí misma. Llevaron el ataúd al autobús y 4 personas también comenzaron a subir por las escaleras. Pelirrojo se acercó a la puerta con la esperanza de que también lo invitaran. «¿Y tú a dónde vas?», dijo el hijo de Úrsula. «Vete». «Este es el perro de Úrsula», dijo alguien del pueblo. «Déjalo entrar». Pero el hombre no respondió a eso. Se balanceó hacia Pelirrojo con la mano y le cerró la puerta. El autobús arrancó y el perro se quedó pensando qué hacer ahora. «¿Qué, Pelirrojo? ¿Ya no eres necesario para nadie?», le dijo un trabajador sanitario. «Corre ahora», agitó en dirección al autobús que se alejaba. «Quizás puedas alcanzarlo. Ya no tienes nada que hacer aquí». Y Pelirrojo salió corriendo. Él sabía perfectamente dónde estaba el cementerio del pueblo. Solo tenía que llegar a tiempo. Solo tenía que tener suficiente fuerza. Cerca del cementerio, el perro apenas podía mantenerse en pie debido al cansancio. Pero llegó a tiempo. 4 hombres bajaron el ataúd con el cuerpo de Úrsula en una fosa usando cuerdas. Luego, la gente arrojó trozos de tierra allí y enterraron el agujero. El pequeño grupo de personas se dispersó y Pelirrojo se quedó solo, sin ser necesario para nadie en este mundo. En los últimos días había perdido mucho peso. Su pelaje blanco y pelirrojo se había convertido en algo marrón y sucio. Se había juntado en bultos en sus costados y pecho, descansando un poco junto a la tumba recién cerrada. Pelirrojo finalmente regresó a casa. Se coló por el agujero en la cerca con cuidado y observó. Pero la casa le pareció completamente diferente, como si el perro hubiera estado ausente no solo unos días, sino al menos un año. La vivienda parecía haberse reducido en tamaño, palidecido y empapado, aunque no había habido lluvias durante casi una semana. Pelirrojo caminó por el jardín buscando sus escondites de comida que solía esconder. Ahora tenía apetito. Encontró todo lo que había escondido. Bebió agua del cubo del pozo y sintió cómo su fuerza comenzaba a regresar poco a poco. Detrás de las cerezas, en el espacio entre la cerca y los arbustos de grosella negra, Pelirrojo tenía algo así como un refugio secreto. Él mismo encontró este lugar para sí mismo. Le gustaba esconderse aquí durante el día cuando Úrsula descansaba en la casa. Se dirigió allí para pensarlo todo detenidamente y buscar la imagen adecuada, cuando la puerta sobre el porche se abrió y una voz masculina fuerte habló. «¿Estás aquí de nuevo?». La voz claramente se dirigía a él. «Vete de aquí», y una gran vara voló hacia él. Con la cola entre las piernas, Pelirrojo corrió de regreso al agujero en la cerca. Sí, ahora todo en la casa era diferente. Este hogar ahora era ajeno para él. Tenía que buscar algo más. Y Pelirrojo volvió corriendo al cementerio. ¿A dónde más podía ir? Quizás su hogar ahora estaba allí, junto con el cuerpo sin vida de su dueña. Al llegar al cementerio, Pelirrojo se tumbó en la fría y húmeda tierra encima de una tumba y se acurrucó en un ovillo. Pronto se quedó dormido y soñó que, como de costumbre, caminaba con Úrsula por el bosque de otoño en busca de setas blancas y boletos. Corría cada vez más y más lejos, y las setas eran cada vez más grandes. Estaba emocionado. La dueña estaría contenta de que Pelirrojo encontrara a esos gigantes. Ladraba, llamaba a Úrsula y estaba seguro de que ella seguía su ladrido mientras él corría cada vez más lejos. Y de repente se dio cuenta de que la dueña ya no estaba cerca. Se asustó, corrió hacia atrás, pero el bosque parecía diferente. Todo estaba cubierto de arbustos espinosos.
Las agujas se clavaban dolorosamente en sus costados. Su pelaje se quedaba atrapado en las ramas. Pelirrojo se esforzaba al máximo para escapar, pero cuanto más se esforzaba, más difícil era correr. La oscuridad se cerraba a su alrededor. Empezó a lloriquear. Las lágrimas reales brotaron de sus ojos y se despertó. Todo estaba realmente oscuro a su alrededor. Las estrellas brillaban en el cielo, y él estaba tumbado en la misma colina húmeda, temblando de frío. Durmió mucho tiempo. Pelirrojo se levantó sobre sus patas y se sacudió. La suciedad voló en todas direcciones. ¿Qué hacer ahora? ¿Debería quedarse aquí tumbado? Los eventos del sueño parecían haber cruzado la frontera de la realidad, y Pelirrojo todavía sentía como si las ramas lo sostuvieran y las espinas lo torturaran. Tenía que escapar de esta oscuridad. Miró hacia el cielo y vio cómo una estrella azul caía rápidamente hacia abajo en la dirección donde se encontraba el hospital. Su corazón latió más fuerte. Una imagen brillante se encendió en su mente. Sí, sabe a dónde ir. Y Pelirrojo corrió hacia donde, según sus suposiciones, la estrella había caído a tierra. El complejo hospitalario urbano constaba de 5 edificios principales: una clínica, un departamento de cirugía, un pasaje terapéutico conectado a él, una morgue y una sala de partos, ubicada al otro lado de la línea de ferrocarril. Este era el lugar donde comenzaba y terminaba la vida para aquellos que no se atrevían a ir a ningún otro lugar. La brillante bola caída del cielo señaló a Pelirrojo hacia la sala de partos. Bueno, no es que lo señalara, pero simplemente pensó así por alguna razón. Sin reflexionar demasiado sobre las razones de esa decisión en particular, a partir de ese momento su vida estaría conectada con este lugar. En el patio de la maternidad nadie conocía a Pelirrojo. Si Romina estuviera aquí, lo presentaría a todo el personal local, incluyendo al barrendero y al fogonero, pero no había visto a Romina desde entonces. Por lo tanto, el barrendero inmediatamente comenzó a perseguir al perro, agitando una escoba de aspecto intimidante. Pelirrojo sentía que lo hacía no por maldad natural, sino simplemente por sus obligaciones. Probablemente debía mantener el orden en el territorio en general, incluyendo no permitir la presencia de perros rojos extraviados. Pelirrojo también ladraba a los transeúntes desconocidos cuando cuidaba la casa, no por enojo, sino porque lo consideraba adecuado. Cuando el barrendero comenzaba a regañarlo, el perro obedientemente se retiraba a un rincón del pequeño parque donde estaban los bancos cubiertos de hojas amarillas y el viejo fuente redonda apenas burbujeaba. Aquí también se podía beber, y el clima, hay que decirlo, comenzaba a ser algo increíble. En septiembre, hacia el mediodía, el sol comenzaba a calentar tanto el aire que los termómetros mostraban 33 grados Celsius. Pelirrojo no podía recordar nada así en toda su corta vida. Por la tarde, cuando el refrescante frescor descendía sobre el asfalto caliente, salía el fogonero por su pequeña y torcida puerta. Durante la temporada cálida, solo encendía una caldera que calentaba el agua en el edificio de la maternidad. Adentro, probablemente era casi imposible estar en tal calor. Este fogonero, a quien todos llamaban Tirso, a diferencia del barrendero, era amable con Pelirrojo. Le traía algo de comer todos los días, hablaba de algo, le acariciaba la cabeza y fumaba constantemente como el abuelo Adán. No tenía dientes en la boca, por lo que Pelirrojo no entendía ninguna de las palabras que pronunciaba, pero escuchar a Tirso todavía era agradable para él. Cuando aparecía con un cigarrillo en la mano, el perro corría hacia el banco, se acostaba a los pies del fogonero y con tristeza, mezclada con una esperanza inexplicable, miraba la entrada central de la clínica como si Úrsula tuviera que salir de allí temprano o tarde. Por supuesto sabía que su dueña estaba enterrada en el cementerio y por supuesto no podía de repente aparecer en ese lugar del que no se van al otro mundo, sino del que vienen para comenzar una nueva vida. Pero en este caso,
La imagen de la idea que se encendió en su mente era tan indiscutible y magnífica que no había forma de cuestionarla. ¿Por qué Pelirrojo lo veía así? Él no lo sabía, pero en su corazón se escondía la esperanza, al principio bastante tímida, pero con cada día adquiría una fuerza irresistible ante las dudas. Y el momento que Pelirrojo había estado esperando durante casi una semana, finalmente llegó. Una mañana, cuando el sol aún no había calentado el aire, un automóvil verde claro se detuvo en la clínica, del cual salió un joven vestido con un traje ligero y un enorme ramo de flores. Agitando a alguien en la ventana, él entró al edificio y 20 minutos después salió no solo, sino con una mujer que llevaba a un bebé muy pequeño. Pelirrojo podía escuchar apenas el suave gorjeo del bebé. El perro inhaló profundamente y su corazón latió con fuerza. Olió un aroma familiar, dolorosamente familiar, apenas perceptible, pero que parecía haber desaparecido de este mundo hace 9 días. Pelirrojo quiso correr hacia estas personas desconocidas, mover la cola y saltar de alegría, pero logró contener ese impulso y se acercó lentamente y con precaución. La pareja con el bebé lo notó. «Mira quién viene hacia nosotros», dijo la chica, girando con cuidado a la pequeña hacia el perro. «Perrito, mira, qué hermoso, ¿verdad? Este es un lindo perrito. Hola, cachorrito». El hombre también sonrió, pero aún se sentía cierta tensión. Era comprensible. Un perro desconocido. No sabían qué esperar de él. Pelirrojo movió la cola y sacó la lengua. El bebé no lo veía, movía sus pequeños ojos y no podía concentrarse en nada, pero el perro sí lo veía y ahora estaba seguro de que no se había equivocado en sus expectativas. Era a este pequeño humano a quien había estado esperando todo este tiempo. Ahora no podía perderlo de vista, tenía que seguirlo a todas partes, donde quiera que estas personas amables lo llevaran. «Vale, siéntate en el coche», dijo el hombre a su esposa. «Vamos antes de que empiece el calor». Se subieron al coche, encendieron el motor y se fueron. Pelirrojo lo siguió. Estas buenas personas que aparecieron repentinamente en la vida de Pelirrojo se llamaban Silvina y Santiago. Estaban casados hacía 3 años. Habían tenido una modesta boda justo después de graduarse de la Academia Veterinaria en la capital. Regresaron a su ciudad natal, tomaron un préstamo decente en el banco y abrieron su propia clínica, que pronto se convirtió en la más popular de la zona. Lograron pagar el préstamo bastante rápido, pero surgieron otros problemas relacionados con el hecho de que los clientes de sus competidores empezaron a acudir a su clínica. A los competidores aparentemente no les gustó y hacían todo lo posible para complicar el trabajo de Silvina y Santiago. Una vez incluso intentaron incendiar la clínica. Por casualidad, un policía que regresaba a casa después de su turno por la noche ahuyentó al incendiario. La situación se volvía cada vez más tensa cada mes. Tuvieron que contratar a personas de una agencia de seguridad profesional para la clínica. Los teléfonos móviles recibían amenazas con frecuencia. Los nervios estaban constantemente tensos como una cuerda. Vivían Santiago y Silvina en una casa privada que había sido heredada por su esposa de su abuela. Ellos no tenían sus propios animales, excepto una bandada de palomas para las cuales construyeron un palomar muy bonito en la propiedad. El nacimiento de su hija fue un milagro para ellos. Todos los médicos a los que acudieron afirmaron que Silvina nunca podría tener hijos. Explicaron esto con términos médicos y los cónyuges entendieron que según los análisis y estudios era cierto. Ya estaban considerando la adopción, pero finalmente decidieron esperar otro año y medio. Incluso viajaron a un pueblo remoto para consultar a una curandera con la esperanza de que ella les diera alguna esperanza. Pero incluso la anciana les dio un pronóstico muy vago y elaborado.
hablando de algún perro misterioso del que dependería en gran medida si su sueño de tener un hijo se haría realidad o no. El primer año incluso comenzaron a prestar especial atención a los perros de su clínica, aferrándose a esta oportunidad arrojada por la curandera. Pero pronto se desilusionaron. Sin embargo, justo en el momento en que casi se resignaron a su destino, Silvina logró quedar embarazada. Esto cayó como un rayo en un cielo despejado. Deberían haberse alegrado, pero de repente tuvieron un miedo muy real. Desde ese día, todas sus fuerzas se centraron en no perder al bebé. Visitas semanales al médico, pruebas, dieta especial, todo se hizo para garantizar las mejores condiciones y un control total para Silvina. Fue bueno que las amenazas de competidores parecieran haber cesado. Parecía que todos se habían resignado al éxito de la clínica. Santiago incluso eliminó la seguridad, dejando solo cámaras de vigilancia y alarmas. Desde que Silvina fue ingresada en una clínica de maternidad considerada una de las mejores de la región, a pesar de estar ubicada fuera de la capital, Santiago no encontró paz. Cada día iba a ver a su esposa, se sentaba debajo de la ventana, paseaba por el parque del hospital, hasta que su esposa, preocupada por él, le pidió que se quedara en casa durante la última semana antes del parto o se ocupara de la clínica. De lo contrario, su constante presencia en algún lugar cercano la volvería loca. Aunque fue difícil para él hacer frente a esto, Santiago cumplió el pedido de Silvina y el parto fue exitoso. Nació una niña absolutamente saludable, tranquila y sonriente. Decidieron darle el nombre de Beatriz cuando Silvina regresó a casa desde el hospital. Aquella noche, unas horas antes del parto, Silvina no dormía y miraba al cielo, cuando de repente una estrella empezó a caer del cielo y ella pudo hacer un deseo. Sucedió de forma natural, sin prisa, como si la mujer se hubiera preparado especialmente para ello. Y en cuanto el punto brillante que cruzaba el horizonte rápidamente desapareció, Silvina comenzó a tener fuertes contracciones. Si hubiera sabido que en ese momento, a varios kilómetros de distancia, Pelirrojo estaba mirando la misma estrella, pensando en su difunta dueña. Si hubiera entendido lo que significa hacer un deseo, probablemente estaría recordando ese momento ahora. Ese deseo que se encendió instantáneamente en su corazón, simplemente lo hizo para levantarse de su lugar y correr hacia el hospital con una meta poco clara, al igual que ahora, cuando corrió tras un automóvil verde claro. Pelirrojo llegó a la casa de Silvina y Santiago al mediodía. Cansado por la carrera y el calor, se desplomó cerca de la puerta en la sombra de un pequeño arbusto de jazmín que ya casi no tenía hojas. Se quedó dormido por un momento. El chirrido de la puerta despertó a Pelirrojo. Se puso en alerta y se levantó de un salto. «¡Dios mío!», escuchó justo delante de él la voz de Santiago. «¿Y tú de dónde has salido? ¿Viniste corriendo desde la clínica por nosotros? Eres un perro asombroso». «¡Silvina!», gritó en dirección a la casa. La cabeza de su esposa asomó por la ventana abierta. «¿Por qué gritas tanto, Santiago? ¿Despertarás a Beatriz?», tratando de hablar más bajo, preguntó ella. «Mira quién ha venido de visita», también hablando casi en susurros, dijo él, señalando con el dedo a Pelirrojo. «No lo veo detrás de las ramas. ¿Quién es?». Pelirrojo, entendiendo que estaban hablando de él, salió corriendo detrás del arbusto para mostrarse a Silvina. Ella se cubrió la cara con la mano sorprendida. «¿Es el perrito de la clínica?», preguntó ella. «Sí, lo es», respondió Santiago con una sonrisa. «Vaya», exclamó la mujer. «Déjalo entrar a nuestro patio trasero y ponle agua en un tazón, ¿quieres? Debe estar sediento con tanto calor». «Vale», aceptó Santiago. Abrió la puerta y con un gesto invitó a Pelirrojo a entrar en el jardín. El perro meneó la cola, miró atentamente a los ojos de Santiago. Luego miró a Silvina. Ella le hizo un gesto con la mano. Con precaución,
cruzó la puerta y se dio la vuelta. Santiago lo miraba con asombro. ¿Por qué tienes miedo? Ven, ven, conocerás a nuestras palomas después. Solo por favor, no les hagas daño. El hombre entró tras el perro, desapareció en la casa por un minuto y volvió con un gran plato en el que brillaba el agua fría en los rayos del sol. Pelirrojo lamió ansiosamente un tercio del plato. «Y no ladres aquí», dijo Santiago levantando el dedo índice. «Beatriz está durmiendo, ¿entiendes?» Pelirrojo entendió todo, que no se podía hacer ruido, que lo habían aceptado bien en esa casa y que ahora no podía cometer errores. Por supuesto, hará todo lo que le digan estas buenas personas solo para estar siempre junto a esa pequeña criatura que ahora dormía en algún lugar muy cercano. Mientras tanto, el calor seguía implacablemente conquistando la ciudad. La temperatura alcanzaba los 38 grados al mediodía. Los meteorólogos habían prometido un enfriamiento desde hace mucho tiempo, pero la naturaleza seguía sorprendiendo una y otra vez. El alivio solo llegaba por las noches, pero el rocío de la hierba se marchitaba en cuestión de minutos. Las calles quedaron vacías, la gente trataba de no salir de sus casas de hormigón. El sol, reflejado en los vidrios de los edificios altos, quemaba las partes de plástico de los coches que se quedaban en un lugar inapropiado durante solo media hora. Los servicios de emergencia no podían responder rápidamente a las llamadas. Santiago y Silvina también tenían mucho trabajo. Ellos iban a la clínica por turnos. Los clientes preocupados se dirigían en masa a la clínica con sus mascotas, sorprendidos por la exacerbación de enfermedades crónicas. Y también debían cuidar de que las palomas en su palomar no se sobrecalentaran al sol y tuvieran suficiente agua. Muchas de ellas incubaban polluelos, perseverando para quedarse en los huevos. Pelirrojo también sufría del calor. Con un pelaje tan denso era especialmente difícil para él. Por suerte, ahora no tenía que correr a ningún lado. Solo se alejaba de la casa para ir al río, que fluía a unos 50 metros del pueblo. Todos en el vecindario ya conocían al perro Pelirrojo. Niños felices, a pesar del calor, siempre estaban en la playa cerca del río. Los niños jugaban en el agua desde la mañana hasta la noche, aceptando con gusto al perro en sus juegos. Él intentaba no involucrarse demasiado en esta actividad divertida, temiendo que algo pudiera suceder en la casa durante su ausencia. Se quedaba en la playa unos 20 minutos y luego regresaba cerca de Beatriz y de estas buenas personas, que a veces incluso comenzaron a dejarlo entrar en la casa. Santiago y Silvina tenían sus propios autos separados. Silvina tenía uno verde claro en el que su esposo la llevó del hospital después de dar a luz, mientras que Santiago tenía uno azul oscuro con un espacioso interior y un motor potente. Ese día, que eventualmente se convertiría en el día decisivo en la vida de Pelirrojo y Beatriz, resultó ser el más caluroso de todos los anteriores. Desde temprano por la mañana, el corazón del perro presentía la desgracia, como si el olor de las hojas quemadas se mezclara con las notas del desastre que se acerca. Después de alimentar a Beatriz, como de costumbre por la mañana, Silvina se fue a trabajar. Pelirrojo esta vez no fue a la playa, algo lo retenía, sin dejarlo moverse. Y sus presentimientos no lo engañaron. Cuando el sol pasó el cenit, Santiago salió de la casa con Beatriz en brazos, muy agitado. Nunca antes había sucedido algo así. Temprano en la mañana o tarde en la noche, Silvina salía con el cochecito para dar un paseo con la niña hasta el río y volver. Pelirrojo siempre caminaba con ella, escaneando a las personas que se encontraban en su camino en busca de amenazas. Por supuesto, rara vez se encontraban extraños en estos lugares, pero era necesario mantener el oído alerta. Pelirrojo recordaba perfectamente cómo Úrsula se puso repentinamente mal en el bosque y lo que siguió después de eso. Pasear es pasear, pero nadie habría sacado a Beatriz al sol en pleno calor, y mucho menos nadie habría puesto al bebé en el automóvil. El calor que emanaba del cuerpo del automóvil sobrecalentado se podía sentir a 5 metros de distancia, como si fuera de una estufa.
Si Santiago había decidido hacer algo así, entonces algo excepcionalmente raro había sucedido. Pelirrojo también quiso subirse al auto, pero Santiago lo detuvo con un gesto. «Espera aquí, Pelirrojo», le dijo con firmeza. «No te preocupes, todo está bien, volveré pronto». Pero en vano el hombre intentó calmar al perro. Por el tono de su voz y el olor, Pelirrojo entendió que el peligro ya estaba cerca y no había nada normal en toda la situación. Tan pronto como el coche se movió, Pelirrojo lo siguió de inmediato. Santiago conducía lentamente, evitando cuidadosamente los baches en las carreteras y asegurándose de no sacudir a Beatriz. Encendió el control del clima, pero ya en la salida de la carretera se negó a funcionar. Afortunadamente, logró enfriar un poco el interior. Hace 10 minutos, Silvina le llamó y le informó que había tenido un accidente. En el carril de la plaza central, una furgoneta chocó contra ella. El conductor se desmayó antes de poder detenerse. Su coche quedó muy abollado y ella se lastimó gravemente el tobillo. La policía llegó rápidamente, pero la preparación de los documentos y los certificados médicos seguramente llevará mucho tiempo, y ella dejó la clínica sin cerrarla, porque esperaba ir rápidamente por las vendas y el peróxido de hidrógeno a la farmacia más cercana. «Por favor, paren la farmacia en el camino», dijo la esposa por teléfono. «Compra 10 kits. La perrita necesita ser curada, coser la herida y ponerle una venda». «¿Y qué pasa con Beatriz?», preguntó un desconcertado Santiago. «Ponla en su transportín y conduce con cuidado. En la clínica estamos bien, hace fresco. Pronto me encargaré de todo y vendré a vosotros. Volveremos juntos a casa en tu coche. No te preocupes por mí, conmigo todo está bien». Cuando Santiago se acercó a la farmacia, ya estaba bastante caliente en el interior del coche. Tenía que actuar rápidamente. 5 minutos para comprar todo lo necesario y otros 5 para llegar a la clínica. Las carreteras de la ciudad estaban completamente vacías. De hecho, era sorprendente que Silvina pudiera chocar con alguien. Santiago intentó encender el control del clima de nuevo. No funcionaba. Golpeó el panel con el puño en un acto de desesperación y hasta se asustó a sí mismo. «Oh, cariño», susurró en voz baja, dirigiéndose a su hija. «Perdóname, tu papá está un poco triste». Beatriz abrió los ojos, pero estaba tranquila. Santiago estacionó a unos 100 metros de la farmacia porque solo allí había algo parecido a la sombra. Salió del coche, dobló la esquina y desapareció de la vista del pelirrojo, que apenas lo alcanzó. El pelirrojo no lo siguió y se quedó junto al coche. Tenía mareo y apenas tenía suficiente oxígeno para mantenerse en pie y no caer. Tenía mucha sed, pero a pesar de la niebla en su cabeza, el perro sentía que Beatriz estaba dentro del coche, por lo que debía quedarse allí y esperar a que regresara Santiago. Mientras tanto, Santiago tuvo algunos problemas imprevistos. En la farmacia había otros 2 clientes que hablaban con un vendedor descontento sobre algo. Tenía un aspecto que en otras circunstancias Santiago simplemente habría salido y buscado otra farmacia. Ambos estaban con el torso desnudo y tatuados hasta el punto de que los dibujos hacían que le dolieran los ojos. Y además, por su comportamiento y su discurso poco coherente, estaban borrachos o drogados con algo. Poniéndose detrás de ellos, Santiago esperó su turno, pero los hombres continuaron hablando sin comprar nada. «Chicos», no pudo resistirse Santiago, «permítanme comprar rápidamente vendas. Tengo un niño en el coche, no puedo dejarlo solo por mucho tiempo». Uno de ellos se volvió lentamente, frunció el ceño, como si estuviera evaluando a Santiago, y dijo lentamente con una voz ronca: «Espera», y se volvió de nuevo sin siquiera pensar en ceder su turno. A Santiago le molestó eso. «¿Podrían ser más rápidos entonces?», exclamó. «Ustedes no son los únicos aquí». «Calla la boca», dijo el segundo, sin siquiera voltearse hacia Santiago. «Joven», dijo Santiago, dirigiéndose al vendedor, quien claramente también quería deshacerse de esos visitantes inadecuados, pero no podía discutir con ellos. «Por favor, dame 10 paquetes de vendas y 5 botellas de peróxido sin cambio, tengo mucha prisa». «¿Estás completamente loco?»,
dijo el primero, volviéndose hacia él de nuevo. También tenemos una compra importante. Espera, te lo dijimos, y cierra esa boca sucia tuya. El vendedor aparentemente estaba completamente asustado. Sacó un paquete de algunas pastillas de debajo del mostrador y las puso delante de los chicos. El sudor le corría por la cara. Aquí lo tiene, tómelo, dijo. No necesito dinero. Te tomó mucho tiempo, se rió uno de los visitantes. Tomó un paquete del mostrador y girando se dirigió hacia la salida. El segundo lo siguió en silencio, golpeando intencionalmente con el hombro a Santiago. «Idiotas», dijo el vendedor en voz baja cuando finalmente se fueron, y se secó el sudor de la frente con la manga. «Para ti, vendas», se dirigió a Santiago. «Y peróxido», aclaró este. El chico rebuscó en las estanterías inferiores, sacó todo lo necesario y lo puso delante de Santiago. Este metió todo en una bolsa y le tendió el dinero al chico. «Quédese con el cambio», añadió. «Gracias». El vendedor no respondió nada, pero en sus ojos se podía leer agradecimiento. Santiago salió corriendo a la calle, pero no llegó a la esquina de la farmacia cuando de repente apareció la figura de uno de aquellos que asustaron al farmacéutico. Una delgada hoja, más parecida a un punzón, brillaba en su mano. Golpeó a Santiago 3 veces en el estómago y sin decir una palabra se fue con su compañero. Santiago sintió un dolor agudo y oscureció en sus ojos. Se tambaleó hacia la pared y lentamente, tratando de presionar las heridas sangrantes con la palma de la mano, se desplomó sobre el asfalto caliente. Su último pensamiento fue sobre Beatriz, que había quedado en el coche. Necesita sacarla de allí, necesita pedir ayuda. Santiago intentó gritar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. No podía emitir ningún sonido y unos segundos después perdió el conocimiento. Mientras tanto, Pelirrojo, olvidando su cansancio y sed, corría alrededor del coche con la cola entre las patas y no sabía qué hacer. Con las patas apoyadas en el caliente capó del coche, intentó mirar dentro del coche. ¿Cómo estaba Beatriz? Primero, ella simplemente movió las manos, pero luego, perdiendo su chupete, comenzó a lloriquear en silencio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pelirrojo miró a su alrededor de nuevo, pero no vio a ninguna persona. Necesita correr tras Santiago y apresurarlo. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar la pequeña? Y el perro corrió hacia la farmacia. Pero allí le esperaba una imagen aún más aterradora. Santiago estaba acurrucado contra la pared, sangrando. Pelirrojo lamía su cara, apoyaba su nariz en su hombro, ladraba fuerte en su oído, pero él no reaccionaba en absoluto. ¿Había alguien dentro de la farmacia? Pelirrojo comenzó a saltar frente a la puerta de entrada, ladrando ruidosamente y golpeando el vidrio con sus patas delanteras. Afortunadamente, el vendedor salió por el ruido, miró sorprendido al perro, luego vio a Santiago, palideció y corrió hacia el teléfono para llamar a una ambulancia. Gracias a Dios, la mitad del trabajo estaba hecho. Ahora tenía que llamar la atención del chico hacia el coche de alguna manera. Pelirrojo siguió ladrando. El vendedor salió de nuevo a la calle. Tenía tampones y vendas en sus manos, cubriendo las heridas en el estómago. Presionó los tampones con una venda, tratando de detener la sangre. Santiago abrió ligeramente los ojos y miró alrededor sin comprender. Al ver a Pelirrojo, sonrió ligeramente. Luego entendió algo. Agarró al chico que se movía alrededor de él por el hombro y dijo en voz baja: «Mi hija está en el coche. Sigue al perro Pelirrojo». Señaló con el dedo hacia donde estacionó hace 15 minutos. «Aquí están las llaves». Pelirrojo se calmó un poco, dándose cuenta de que Santiago estaba vivo. Corrió un poco hacia un lado y comenzó a ladrar de nuevo, como si llamara al vendedor a seguirlo. «Bien», dijo el vendedor, tomando el llavero con las llaves de Santiago, y siguió al perro. Al llegar al coche, miró dentro. La niñita no se movía. El farmacéutico abrió la puerta. Lo cubrió el aire caliente y viciado. El chico agarró el portabebés y se dirigió rápidamente de regreso a la farmacia. Dentro no hacía tanto calor. El aire acondicionado funcionaba un poco.
Empapando una toalla con agua fría, el chico comenzó a limpiar la cara de la niña. Ella movió sus manos de nuevo y abrió los ojos. Para ese momento, la ambulancia llegó, seguida por la policía. Santiago y Beatriz fueron cargados en el coche y se fueron de inmediato. La policía se quedó a interrogar al vendedor, quien podría suponer lo que había sucedido cuando Santiago salió a la calle, aunque no vio nada directamente. Todo esto se podía ver en la grabación de la cámara de vigilancia que afortunadamente funcionaba ese día. Ahora Pelirrojo podía tranquilizarse y no apresurarse a ir al hospital. Él sabía muy bien a dónde llevaba la máquina de hierro a la gente, y no se equivocó. En la entrada de la sala de recepción del hospital, donde alguna vez pasó varias noches, se encontró con Romina. Ella se alegró al verlo. «¡Pelirrojo!», exclamó la chica. «¿Y tú qué haces aquí de nuevo?». El perro meneaba la cola muy activamente. Él también estaba feliz de encontrarse de nuevo con Romina. «Pero has adelgazado mucho, pequeño», continuó hablando la chica, acariciando la cabeza del perro. «¿Quieres beber algo? Ahora traigo algo. Espera aquí». Después de 5 minutos, la enfermera salió con un tazón de agua fría. Pelirrojo bebió y su fuerza comenzó a volver. Por la tarde, cuando el calor bajó, un automóvil verde claro se acercó al hospital y de él salió Silvina, cojeando fuertemente en su pierna izquierda. Tanto la policía como el farmacéutico, con quien se encontró en la comisaría, ya sabían el papel que había desempeñado Pelirrojo en todos estos eventos, y Romina, quien había terminado su turno y estaba saliendo del hospital en ese momento, le contó a Silvina esa parte de la historia de la vida del perro que pocos conocían. Todo salió bien con la pequeña Beatriz. Al día siguiente Silvina pudo llevarla a casa. La niña estaba absolutamente sana, aunque como dijeron los médicos, otros 20 minutos en el automóvil y lo peor podría haber sucedido. A Santiago lo dieron de alta después de una semana. Sus órganos vitales no resultaron dañados. Rápidamente encontraron a los toxicómanos que lo atacaron. Recibieron una sentencia larga. El farmacéutico incluso superó su miedo y testificó en el juicio, pero luego se fue de la ciudad solo por precaución. El clima mejoró después de un par de días. El cielo se cubrió con una densa capa de nubes y las lluvias salvadoras cayeron, arrancando las últimas hojas de los árboles y llevándolas al río con la ayuda del viento. Los hongos comenzaron a salir de la tierra. En cuanto a Pelirrojo, ahora era el perro más feliz al haber encontrado un nuevo hogar, unos nuevos dueños amables. Había engordado indecentemente, adquirido su propia silla y completa libertad de acción. Ahora no se hacía nada sin su participación, especialmente los asuntos relacionados directamente con Beatriz. Siempre estaba junto a la niña cuando la alimentaban, la cambiaban de pañales, la llevaban a pasear o a la clínica. Solo él sabía que esa niña no apareció en su vida por casualidad. Recordaba claramente aquella noche cuando una estrella cayó del cielo y se formó la imagen más hermosa de su vida en su cabeza, cerca de la sala de maternidad. Su vida no se dividió en 2 partes. Comenzó en el momento en que asomó la cabeza fuera de la bolsa y vio la cara de Úrsula, y continuó en la sala de maternidad cuando Santiago apareció con Beatriz en brazos ante sus ojos. Su vida era un todo, aunque solo él lo entendía. Pero después de todo, no todo se supone que solo lo sepa el hombre. Debe haber algo también para los perros, al menos para aquellos que como Pelirrojo entienden más de lo que se suele pensar. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.